En este proyecto vamos a hacer una fuente conmutada tipo VOC. En el siguiente circuito se aprecia una fuente de entrada de 24 voltios con un capacitor de entrada. El lado positivo va a estar switchado por un transistor MOSFET canal N. Va a tener un diodo Schottky del lado de salida del emisor del transistor. Después va a estar conectado a un inductor de 100 microhenries y de la salida del inductor de 100 microhenries en paralelo con el terminal negativo va a estar la salida. Para representar una carga en este diagrama se incluye una resistencia de 1 kilo ohm. La simulación de este circuito funciona tal y cual como se muestra. En vez de resistencias se usarán motores de corriente directa. Un cambio en el circuito es que el transistor, en vez de conmutar el terminal positivo de la batería, lo terminé conmutando el lado negativo de la batería en el circuito físico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo BC y a continuación vamos a hacer la demostración de un convertidor DC a DC con topología VOC. Tenemos el circuito en la protoboard. Este está alimentado por otra fuente conmutada de 24 volts DC. Y lo que vamos a ver en el osciloscopio es la señal de entrada de conmutación, y en el generador de funciones vamos a poder ver la frecuencia y el ciclo de trabajo. Como pueden notar, en el osciloscopio no hay una señal. Esto es porque todavía no está encendido el generador de funciones. Estamos trabajando con una frecuencia de 10 kHz. Encendemos y el arranque del motor inicialmente necesita un pequeño empujón para que pueda trabajar. Podemos ver cómo cambia la velocidad del mismo variando el ciclo de trabajo de la onda cuadrada. Pueden ver gráficamente y por detectar por oído en el sonido que genera el motor cómo se ve reflejado el cambio de ciclo de trabajo. Este generador de funciones no permite ciclos de trabajo más bajos al 20% o más altos del 80%. Vamos a hacer la demostración. No me lo permite. 90, no me lo permite. En contrario, selecciona el valor de ciclo de trabajo más próximo al valor deseado. A continuación vamos a ver el valor en voltaje que este convertidor puede dar a la salida con esta carga. Para 20% tenemos 1 volt, 30% 1.6, 40% 2.2, 50% 3, voy a ir al 80%, 8.15. Seleccionando otra fuente conmutada de 24 voltios, obtenemos para 20% 0.7, 40% 2.6,
60% 7, 80% 15 voltios, 40% 7. Realizo las pruebas lo más breve posible, ya que mi MOSFET de conmutación no tiene un disipador. Cuando tenga un mejor circuito, haré las pruebas con un poco más de tiempo. Si no tienen cuidado al conectar, pueden quemar los cables. 24 volts que tengo y vamos a ver distintos resultados. Podemos ver el ciclo de trabajo en 50%, da 5.3 volts, 80% que es lo máximo que nos deja esta fuente, este generador de señales, que era el 6.5 volts, y 20% que es el ciclo de trabajo más pequeño, que nos da 2.6 volts. Este código lo vamos a cargar a un Arduino Nano. Configura el timer con preescalador para que genere una frecuencia de 45 kHz. Lee el valor del potenciómetro, lo mapea desde 0 a 1023 y da como salida 15 y 225, que son los valores con menos 10% del inicio al final. Antes de cambiar de fuente, voy a cambiar el generador de señal por un Arduino Nano. El Arduino Nano tiene un código en el cual con un potenciómetro podemos variar su ciclo de trabajo. A diferencia del generador de funciones, no tiene un sistema de protección para los ciclos de trabajo menores a 20% y ciclos de trabajo mayores al 80%. Vemos que el ciclo de trabajo mínimo es 0 y el ciclo de trabajo máximo es aproximadamente 75%. Al 75% tenemos 6.5 volts y todas las escalas subsecuentes menores. El Arduino Nano está también operando con una frecuencia de 45 kHz. Después de algunas horas he armado el circuito en una tarjeta. Es esta que podemos ver aquí. Ya incluye el Arduino Nano, todos los componentes que hacen la fuente BOC. Conectamos la fuente y con este potenciómetro cambiamos el ciclo de trabajo de la frecuencia de 45 kHz para tener diferentes velocidades en el motor. Después de montar el circuito electrónico, vamos a proceder a modelar una carcasa para su posterior impresión en 3D. Para ello utilizaremos el software Solid Edge. Ya una vez impreso, se monta el circuito en la carcasa y vamos a montar un sistema. Este sistema va a tener un motor DC y vamos a hacer varias pruebas. En él se va a poder montar una bobinadora, un motor DC y 3 motores DC reductores llamados Namiki. Para hacer estas pruebas, la salida de la fuente conmutada está conectada a estos dos caimanes. Recordemos que la fuente conmutada está trabajando a 45 kHz
y lo que estamos modificando con el potenciómetro en esta carátula es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo ya con el controlador, tengo algunas observaciones. Como en otros videos se vio que sí podía tener un ciclo cero a diferencia del generador de funciones, pero tuve un poco de problemas con el Arduino, así que restringí 10%. Es el mínimo ciclo de trabajo que puede trabajar, y el máximo que puede trabajar es el 80%, tal y como el generador de funciones. Podemos ver valores de corriente. Con el motor reductor, el valor máximo de corriente fueron 200 miliamperes. Vamos a probar un reductor Namiki. Prueba con dos motores Namiki. Prueba con tres motores Namiki, un motor DC sin reducción y otro más de reducción con la bobinadora.
Con esto termina este video. Pueden hacer este circuito. Lo voy a dejar en la descripción. Si quieren ver más de este contenido, por favor suscríbanse y también siéntanse libres de, si están en la Ciudad de México, visitar nuestras instalaciones en Canal de Miramontes 2249. Hazlo en idea.